¿Y por qué no me acompaña usted al libro de los Colosenses? Colosenses capítulo 2, vamos directo a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. En 1862 se publicó en Alemania un libro titulado La Gaya Ciencia o La Ciencia Alegre. La Gaya Ciencia fue escrita por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En esta obra clave para la filosofía o el pensamiento moderno, el escritor está emitiendo diversas opiniones. Y una de ellas es que el cristianismo es una filosofía y una moral idónea para personas débiles y con mentalidad de esclavos. Nietzsche dice que solamente gente débil, solamente gente con una mente de esclavo es la idónea para ser cristiana. Dice, el cristianismo es un conjunto de reglas morales y filosóficas que hacen esclavas a las personas, que los encadenan, no los dejan ser libres. Fue en esa obra, La Gaya Ciencia, en donde Nietzsche escribió lo siguiente: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Ahora esta obra, la obra de Nietzsche, pero no fue el único libro que escribió, él escribió muchas otras obras filosóficas. La obra de Nietzsche, junto con las de Darwin y de Marx, sentaron las bases para el pensamiento occidental del siglo XX y obviamente lo que estamos cosechando en el siglo XXI. Las obras de estos tres hombres, Karl Marx con el Capital, Charles Darwin con la evolución de las especies, y Nietzsche, con un cúmulo de obras, hermano, se encargó de sentar las bases del ateísmo moderno. Gente que piensa que Dios no existe. Nietzsche decía que como Dios no existía, y en caso de que Él hubiera existido alguna vez, dice, ya no lo necesitábamos, él decía, es la hora de que surja el superhombre, un hombre que sea un Dios para él mismo, un hombre que no tenga que rendirle cuentas a nadie, un hombre que sea lo moralmente suficiente y que no reconozca ningún poder por encima de él. Tal vez tú te has encontrado gente en la calle o alguna vez compartiendo o nada más platicando con personas. Tal vez tú te has encontrado con gente que manifiesta que son ateos. Le dice, oye, mira, te invito a la iglesia. No, yo soy ateo. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es el ateísmo? Mira, aquellos que declaran que son ateos, dicen que no necesitan a Dios, ni para ser morales, ni para ser justos. Dice, el hombre por naturaleza es bueno. Es capaz el hombre de encontrar todas las respuestas del universo. El hombre, sin necesidad de Dios, puede hallarle sentido a la vida. Y en caso de que no se lo encuentre, es que la vida no tiene ningún sentido. Ahora, los ateos consideran que ellos son superiores intelectualmente. Cuando encuentran a un creyente, dice, tú eres un ignorante, ¿verdad? Tú eres alguien a quien ya le lavaron el coco, y piensan que ellos son intelectualmente superiores. A más de 100 años, hermano, los escritos de Nietzsche han influido a millones de personas alrededor del mundo, los cuales se declaran ateos. En China el 67% de su población dice que es atea. En México el 9% de la población declara no creer en Dios. Pero hoy yo quiero que usted y yo, hermano, pensemos, porque
Aquellos que se dicen ateos dicen que ellos piensan mucho y que los cristianos de alguna manera como que hemos clausurado nuestro cerebro, como que simplemente no pensamos. Pero yo quiero que hoy traigamos el ateísmo a juicio. Siendo honestos, siendo objetivos, en realidad el ateísmo será una realidad, el ateísmo será una realidad sostenible. O sea, ¿es algo sólido? ¿Tiene un buen fundamento o solo está construido sobre un castillo de naipes? ¿El ateísmo es lo que dice ser o solamente es un conjunto de doctrinas que necesitan una fe ciega para poder sostenerse? Porque escucha, hoy vamos a ver eso. Si en realidad el ateísmo es algo razonable siquiera, o necesita una fe ciega, mucho más, vamos a decirla, radical, que la fe que necesitamos para creer en Dios. El ateísmo podrá pasar la prueba de la verdad. Si sentáramos al ateísmo delante de la verdad, podría pasar la prueba de la verdad. ¿Por qué no me acompañas al libro de los Colosenses? Colosenses capítulo 2. Versículos del 8 al 10, porque hoy yo quiero predicarte un sermón que se titula así, el ateísmo a juicio. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Miren que nadie los engañe. Acá ya hay una señal de advertencia. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Pon atención a esto. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo quiero predicarte esto, porque probablemente tú has tenido un encuentro con gente que declara ser atea. Y dice, no, yo no creo en Dios. Y que si tú no conoces realmente en qué consiste el ateísmo, puedes llegar a sentirte intimidado. Pero hoy vamos a mirar esto. Quiero hablarte en primer lugar de filosofías engañosas. Porque lo primero que está diciendo nuestro texto de esta mañana dice, cuídense que nadie los engañe por medio de filosofías huecas. Uno puede llegar a creer, hermano, que el ateísmo es una corriente moderna, una corriente de pensamiento moderno, así como que los ateos son muy modernos, ¿verdad? Como que antes todo mundo creía en Dios y de repente para acá como que cuando la tecnología empezó a avanzar y como que la gente empezó a abrir los ojos, es que se volvieron ateos. Pero le voy a decir algo, el ser humano pecador desde el mismo comienzo ha deseado que Dios no existiera. Ahí en el Salmo capítulo 14, en el versículo 1, leemos un pasaje que nos habla de esta realidad. Escucha, estamos hablando del Antiguo Testamento, un salmo que escribió David, Salmo capítulo 14, en el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero mira lo que dice ahí, dice el necio. ¿No es el sabio el que está afirmando esto? ¿No es el inteligente? ¿No es aquel que tiene una mente alumbrada por la verdad? El necio es el que declara eso, dice el necio. Y necio en el lenguaje hebreo puede sonar el tonto, el insensato. Hay traducciones que pueden llegar o versiones que pueden llegar a traducir esa palabra más fuerte, el estúpido. Para nosotros en México es una palabra fuerte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Hay quienes dicen que no creen en Dios, que no pueden creer en Dios porque la ciencia no ha demostrado que Dios exista. Pero esta gente que dice eso ha olvidado una premisa básica. La ciencia todavía no lo descubre todo, hermano. El universo es sumamente complejo. Mire lo que opinaba una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Isaac Newton, el que formuló la ley de la gravedad. Mire lo que él dijo respecto a eso. Lo que sabemos, dice, es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Y si eso lo dijo una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, uno de los científicos más importantes de toda la historia, dijo, lo que conocemos es como una gotita y lo que ignoramos es como todo el océano. Imagínense lo que este hombre está diciendo, Newton. Hay gente que porque ya vio 2 programas ahí en el canal del National Geographic y dice, no, yo no creo en Dios, porque la ciencia no ha encontrado a Dios. Y la ciencia no puede demostrar que Dios existe. Y piensa que por 2 programitas que ya se echó en el canal de National Geographic, él puede afirmar categóricamente que Dios no existe. ¿Cuándo? Un hombre tan brillante como Newton dijo, lo que conocemos es una cosa minúscula comparada con lo que ignoramos. Ahora, Newton era un hombre que creía profundamente en la palabra de Dios. Ahora, la postura del ateísmo, hermano, es indefendible, es insostenible, no puede sostenerse delante del juicio de la verdad. Ahí en Romanos capítulo 1, en los versículos del 18 al 22, el apóstol Pablo está haciendo estas declaraciones. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 22. Mira lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escucha, detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y otra vez aparece esa palabra, la necedad. La necedad es la que te hace detener con injusticia la verdad. No que te falten evidencias. La necedad, la insensatez de gente que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La verdad es que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, hermano. Aún las personas que nunca han oído hablar de Cristo, aún las personas que nunca han tenido una Biblia en sus manos para leerla, tienen una evangelista alrededor de ellos. ¿Cuál es esa? La creación. La creación testifica acerca de un creador. Por eso se le llama creación. Es producto, es obra de un creador. Puede mirar, cualquiera de nosotros puede mirar la majestad de la creación. Puede salir una noche a contemplar esas estrellas que nosotros miramos tan diminutas y saber que son sol, como el sol, y muchos de ellos mucho más grandes que el sol, a millones de años luz de distancia. Tú puedes ver lo complejo de la creación, mirando un hormiguero, mirando un atardecer, mirando a una mujer embarazada.
Tú puedes ver lo complejo, lo maravilloso, lo estructurado de la creación. Y dice Pablo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su majestad, su deidad, dice, se hacen visibles a través de sus obras. Ahí en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 20, David está declarando esta palabra. Salmo capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Dice, mira lo que está diciendo, es la naturaleza misma quien testifica acerca de un creador. Salmo 19, versículos del 1 en adelante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y acá David está describiendo de manera muy poética cómo la naturaleza da testimonio de que hay un creador. Por eso es que Pablo dice, no tienen excusa. Aquellos que afirman, porque afirman, muchos de ellos afirman categóricamente, no hay Dios. Dice Pablo, no tienen excusa. Y le voy a decir cuál es la raíz del problema del ateísmo o de la negación del ateo. La raíz no es que se carezca de un sustento intelectual, es un asunto del corazón. ¿Qué quiere decir eso? No es que no lo puedan entender, es que han decidido no creer. Esa es la gran diferencia. No es que no puedan entenderlo, porque dice el apóstol Pablo, esto puede ser entendido, pero ellos han decidido no creer, a pesar de que hay razón suficiente, evidencia suficiente. Hay gente que, le digo, afirma categóricamente, dice, no hay Dios. ¿Y por qué? No, yo soy ateo. Para mí no existe Dios. Ahora le voy a decir algo respecto a esto, hermano. Como en todo, hay original y hay pirata. Hay de marca y hay simi también. En los ateos es lo mismo. Hay ateos originales y hay ateos piratas. Un ateo original es aquel que tiene un cierto sustento ideológico o científico con el cual pretende demostrar esa idea, ¿verdad? Tienen un cierto conocimiento ideológico o científico, tiene argumentos, vaya. O sea, un ateo original tiene argumentos. Te puede hablar de cosas, no es que te está diciendo la verdad, pero tiene ciertos argumentos. Bueno, los ateos originales son la minoría. La gran mayoría son piratas. No tienen sustento, no tienen argumentos, solamente se dedican a repetir lo que escucharon de los originales. Se dedican a repetir, a decir como una especie de mantra, como una especie de frase en donde ellos nada más dicen, pero ¿a poco nunca has oído del Big Bang? ¿Y a poco tú no has oído que el hombre desciende del mono? Mira, nunca la mayoría de los piratas ha abierto un libro de biología, pero tienen esas afirmaciones de decir, no existe Dios. Quiero llevarlo a un ejercicio mental. Imagine por un momento usted esto, que en una gran caja, una caja grandota, imagínese una caja grandota, un contenedor. Usted mete en esa caja grandota piezas de metal, vidrio, caucho, circuitos eléctricos, cables, pintura, y que le mete una buena cantidad de explosivos. Ahí en ese contenedor metió usted todo eso. Y usted hace explotar ese contenido.
y deja la explosión, deja que la evolución haga lo suyo. En 5,000 millones de años usted se da una vuelta a ese lugar donde hizo explotar todos esos contenidos y tarán, ¿qué cree? Que se encuentra un avión Concorde, armado, listo, capaz de volar por los cielos, de cruzar los océanos. Y lo más maravilloso de todo es que, ¿qué cree? No necesitó a nadie que lo inventara, a nadie que lo diseñara, a nadie que lo construyera. La evolución hizo solito todo. Lo único que usted necesitó fue meter en una gran caja todos sus ingredientes. Dejó que el tiempo pasara, que la evolución hiciera lo suyo y ahí tiene un avión Concorde que puede volar, que puede surcar los aires. ¿A eso le parece a usted lógico? ¿Eso es lógico? ¿Usted cree que un artefacto tan complejo como un avión Concorde se puede formar así? Bueno, le voy a decir algo. Según algunas posturas científicas, el universo, millones de veces más complejo que un avión Concorde, se formó así. De la nada surgió el todo, sin un constructor, sin un diseñador, sin un creador, sin nadie que lo sustente, porque hasta el día de hoy, digo, mire, donde estamos usted aquí y yo, con la cantidad de aire idónea, con la temperatura idónea, con el pH idóneo, para que la vida se sustente. Y los científicos, algunos, no todos, pero algunos de ellos dicen, no sé, el universo se creó así, de la nada. Y yo pienso, ¿tiene sentido común eso? O sea, usted cree, aviente usted cualquier cosa, ¿qué se le ocurre? Todos los componentes de este aparato, pero desarmados. Hágalos explotar, deje que la evolución haga lo suyo y en unos millones de años usted va a tener este aparato formado. Honestamente creo que hace falta más fe, creer en ese tipo de dogmas, que creer en lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: por la fe entendemos, escucha, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice la Escritura. Dice que lo que se ve fue hecho de aquello de lo que no se veía. Pero algunas posturas, algunas teorías, porque son eso solamente teorías, no son verdades comprobadas. Algunas teorías científicas dicen que todo lo que vemos, todo lo que existe, se creó a partir de la nada. A esa nada los científicos le han llamado la partícula elemental o el bosón de Higgs. Higgs fue el científico que formuló el modelo. Escucha, porque a veces uno se confunde. A veces, no, es que él descubrió el Big Bang. Él formuló un modelo matemático en donde él propuso que a partir de esa partícula elemental o de ese bosón se creó una acumulación nuclear que derivó en una gran cantidad de energía y masa. Que, discúlpeme si le hablo ahorita como maestro de escuela, pero yo quiero que usted entienda cómo está este rollo, porque estamos trayendo esas filosofías, esas ideas a un juicio. Él decía que a partir de esa partícula elemental se creó una acumulación nuclear que derivó en una gran masa de energía, materia, que luego explotó. A eso se le llamó el Big Bang. Y después de miles de millones de años de mutación, y de continua evolución, tarán, aquí estamos usted y yo. Después de muchos miles de millones de años, aquí estamos usted y yo, con la capacidad de respirar, de hablar, de mirarnos, de relacionarnos, con la capacidad de engendrar hijos, con la capacidad de que nuestro cuerpo digiera los alimentos que comemos. Así la planteó. Dice, no, todo fue una partícula chiquita que explotó, acumuló mucha energía, mucha materia y explotó. Pero ¿y cómo se formó todo? La evolución.
Todo eso que era tan chiquito, se volvió muy complejo. Y mire, y aquí estamos usted y yo. Usted piense, ¿en realidad eso tiene sentido? Porque no es una teoría, no es una verdad, son modelos que tienen ciertos indicios que dice, mira, creemos que esto es cierto porque en pruebas de laboratorio hemos reproducido ciertos eventos que nos dan la idea de que con el paso del tiempo, o más bien de que en una magnitud obviamente mucho más grande, así se formó el universo. Y la palabra de Dios dice, por la fe nosotros entendemos, escucha, está hablando de entendimiento, está hablando de la mente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y yo le decía, hermano, que el problema del ateísmo no es la falta de evidencia, no es la falta de razón, es que ellos detienen la verdad con injusticia. ¿Por qué? Nos conviene que no exista Dios, porque el Dios de la Biblia juzga el pecado. Entonces por eso dice que ellos detienen con injusticia, dicen, no, yo prefiero que no exista Dios. Pero su afirmación no hace que de verdad Dios no exista. Por eso dice David, dice el necio en su corazón. O sea, en su corazón él se llegó a creer esa mentira. En su corazón él afirma que no hay Dios. Ahora, otra de las premisas del ateísmo, hermano, es que si no hay Dios, como Dios no existe, los seres humanos no estamos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pues ¿cómo vamos a estar creados así? Pues si Dios no existe. Dicen algunas posturas que somos animales evolucionados. Dice el ser humano ha evolucionado, es cierto, más que una ardilla, más que un chango, pero al final venimos siendo animales igual que ellos. Ahora, en base a ese pensamiento, hermano, de que solo somos animales capaces de hablar y capaces de razonar, en base a ese pensamiento cada vez nos deshumanizamos más. El ser humano, hermano, porque mire, todo esto ha permeado en la cultura popular. Esa frase, Dios ha muerto, ha permeado tanto las instituciones, las escuelas, los medios de comunicación, todo se ha encargado de adoctrinar a la gente, decir, no, solo somos animales. Venimos del mono. Esa es la razón por la cual el ser humano adquiere cada vez comportamientos más inmorales, más perversos, más bestiales. Cosas que a veces ni siquiera los animales hacen. Un ser humano con el corazón entenebrecido es capaz de hacer. La semana pasada leí 2 noticias que créanme que me impactaron. Leí muchas noticias, pero estas 2 noticias me impactaron por el grado de deshumanización, por el grado de crueldad que provoca este tipo de pensamientos. Una mujer en el Estado de México, a cambio de un celular, permitía que un hombre de 58 años abusara sexualmente de su hija de 12 años, porque le daba un celular. Otro caso, una pareja en el estado de Chihuahua tuvo una discusión. Escucha, estoy hablando de México. Una pareja en el estado de Chihuahua tiene una discusión, habían estado tomando el hombre y la mujer, empiezan a pelear, el hombre saca la pistola, le dispara a la cabeza, mata a la mujer. Sus 3 hijos menores de edad mirando el cadáver de su madre, ensangretado. Pasó toda la noche, el asesino huyó. Ve el grado de bestialidad que adquiere el ser humano cuando hace a Dios a un lado de su vida. No tenemos que ir tan lejos, como el Estado de México o como Chihuahua. Podemos mirar todo lo que provoca la ausencia de Dios. Le voy a decir algo. Nietzsche estaba equivocado. Dios no está muerto. Los que estamos muertos somos nosotros cuando nos separamos de Él.
Nosotros somos los muertos cuando nos separamos de Él. ¿Por qué? Porque la vida viene de Dios, hermano. Estar separado de Dios es estar separado de la vida. O sea, en otras palabras, hacer a Dios a un lado de tu vida es lo mismo que estar muerto. Efesios 2:1 dice, ustedes que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Escucha, la palabra es muertos. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, antes de conocer a Cristo. Si ustedes, aunque respiraban y caminaban, dice, estaban muertos. Ahora, ¿qué es lo que le sigue a la muerte, hermano? La corrupción, ¿verdad? Cuando la vida abandona un cuerpo, ese cuerpo se convierte en cadáver. Y cuando ese cadáver comienza a pasar el tiempo, se empieza a pudrir, a descomponer. Eso es la corrupción. La corrupción es eso, una descomposición, una putrefacción. Un cadáver no puede permanecer igual que el cuerpo de una persona viva. ¿Por qué? Porque ya no hay vida en él. Y lo que viene es la descomposición. Bueno, espiritualmente sucede algo muy parecido. Cuando la ausencia de Dios está en una persona, o sea, cuando la vida de Dios no está en una persona, esa persona está muerta. ¿Y qué va a ocurrir? Un proceso de descomposición. Allá en el Salmo 14, versículo 1, vamos a leerlo una vez más. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmo 14, versículo 1, porque quiero que notes esa relación que aún nosotros la vemos en la vida cotidiana. Tú ves un perrito atropellado en la carretera. Si lo ves el día en que ese perrito murió y tú pasas a la semana, ya no vas a encontrar ese cadáver en la misma condición. Ya está descomponiéndose. Espiritualmente sucede algo muy parecido. Salmo 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y ve lo que dice después. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Hacen obras abominables, como lo que te comento que ha pasado en esas noticias. Y hay noticias más horrendas, horribles. Noticias que te dejan un dolor en el estómago, pero sobre todo un dolor en el corazón. El problema del ateísmo, hermano, no es un problema de la mente, es un problema del corazón. Porque la Biblia dice que las cosas invisibles, las cosas visibles de Dios pueden ser entendidas. Y también dice algo, que el corazón de aquellos que niegan a Dios ha sido oscurecido. Puedes tener mucho conocimiento teórico, pero tu mente está en tinieblas. Tu corazón está en tinieblas. Mira, hay gente con una mente extraordinaria, y extraordinaria de veras, como Stephen Hawking. Ese era un hombre inteligentísimo, pero con un corazón metido en la oscuridad. El mismo Friedrich Nietzsche era un hombre sumamente brillante, muy inteligente, pero tenía una mente oscurecida. Porque eso es lo que sucede cuando la vida de Dios no está en una persona. Nietzsche pasó los últimos años de su vida sumido en una profunda locura, literalmente una locura. Te estoy hablando en serio. Al punto de que este hombre pasó los últimos 10 años de su vida encerrado. Su hermana lo tuvo que encerrar porque este hombre ya tenía comportamientos muy peligrosos, ¿cómo se dice? Disvariaba y deliraba, se alucinaba, salía a veces desnudo y hacía la calle, decía que él era Dionisios, el dios romano de los borrachos, decía que él era Jesucristo. Se ponía a gritar, se bebía su propia orina, literal. Hice un trabajo de investigación para esto. Ese hombre murió loco. Los últimos 10 años de su vida ese hombre pasó loco literalmente. Contrajo sífilis desde su juventud.
y toda su vida fue atormentado por los dolores de la enfermedad. Y al final, sus biógrafos dicen que la sífilis fue lo que provocó la locura, que su cerebro quedó atrofiado. El asunto, hermano, es que hay una corrupción, no solo en lo exterior, en el interior, en la mente, en el corazón, cuando hacemos a Dios a un lado. Dice, se han corrompido, dice David, hacen obras abominables. El apóstol Pablo dice lo mismo. ¿Te acuerdas que en Romanos 1 estábamos leyendo acerca de aquellos que niegan a Dios? Bueno, mira lo que dice Romanos 1, versículos 28 al 31. Romanos 1, versículos del 28 al 31. Mira lo que está diciendo la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ojo, o sea, ellos dijeron, no hay Dios, y si hay Dios no me importa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, pon atención, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Tú crees que hay vida ahí? Esto es pura podredumbre. Bueno, ese es el estado de nuestro mundo, porque el mundo ha decidido darle la espalda a Dios. Eso es pura pudrición. Pero en nuestro texto de esta mañana el apóstol Pablo nos advierte, no se dejen engañar por las huecas sutilezas de las doctrinas y de las filosofías humanas. Me gustó cómo dice la Nueva Traducción Viviente, que es la que puse yo aquí, en esta ilustración. Era lo que dice, es el mismo versículo, Colosenses 2:8, pero en la Nueva Biblia Viva. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que por fuera puede sonar muy pretencioso. Alguien que te dice, mira, no existe Dios por esto y por aquello. Y puede echarte todo un rollo filosófico. Dice, pero al final de cuentas es un disparate, es una locura, sí, elocuente, y convence a muchos, sí, también convence a muchos. Pero todo, dice, nace en el pensamiento humano. Y el apóstol Pablo está diciendo algo más, dice, pero ustedes están completos en Cristo, Colosenses 2:10. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos hace falta nada cuando tenemos a Dios, hermano. Cuando Dios está ausente de nuestras vidas, mira, puedes tenerlo todo. Todo. Lo que se supone que te haría falta para ser feliz. ¿Has oído de esa gente, de actores, de cantantes, de músicos, que teniéndolo aparentemente todo, terminan suicidándose? Terminan vueltos locos. Terminan esclavos de una adicción. Se supone que lo tenían todo. Algunos que son de más para allá, tal vez se acuerden de un boxeador llamado Rubén Olivares, le decían el Púas, un boxeador mexicano. Tremendo, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Ese hombre llegó a la cumbre de su deporte. Pero alejado de Dios, ese hombre se volvió un guiñapo. Diego Maradona, ¿te suena? Kurt Cobain, ¿te suena? Gente que aparentemente tendrían todo para estar plenos, pero ¿sabes qué hay ahí? Vacío, hueco. Por eso Pablo dice que nadie los engañe con esas huecas sutilezas, esas huecas filosofías. ¿Qué pasa cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien se rinde a Cristo? Porque yo estuve insistiendo todo este
sermón, que el problema de un ateo no es un problema de entendimiento, es un problema de corazón. No se quiere rendir, no quiere rendirle cuentas a nadie. Él dice, ¿por qué tengo que rendirle cuentas a Dios de mi vida? Mi vida. Y se ponen soberbios. Una persona que se humilla delante de Dios y dice, bueno, tú eres mi creador, yo no me formé solito. Yo no soy un producto del Big Bang. Mi abuelito no era chango. Alguien que dice, yo reconozco que tú me creaste. Yo cuando miro la naturaleza que me rodea, cuando miro el universo, mire, ahorita que tenemos tantos descubrimientos, hermano, sería para que nos asombráramos más con el Creador, no para que lo negáramos más. No, porque ahora la ciencia está descubriendo cosas que antes desconocía, porque, insisto, la ciencia no lo acaba de descubrir todo y nunca va a acabar. Todo el conocimiento está en Dios. Ahora que vemos eso, hermano, ahora que vemos todo, cuando dentro de nuestra conciencia, porque es algo que el ateo se resiste a creer, que tengamos una conciencia moral, que sabemos cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Sí lo sabemos. El asunto es que con injusticia detenemos esa verdad. Nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos, nos hacemos que no. Mira lo que dice David en el Salmo 19 que leíamos hace un momento, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En el versículo 7 al 10, mira lo que está hablando un hombre que reconoce a su Creador. Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nota ese contraste. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Y quiero que notes ese contraste del Salmo 19 con Romanos 1. Habla de cosas diametralmente opuestas. Allá habla de putrefacción, de suciedad, de corrupción, de muerte, de oscuridad, de insensatez. Y aquí nos habla de alegría, de pureza, de luz, de limpieza, de verdad, de felicidad. Ahí dice, aunque sea sencillo, tal vez no eres el grandioso científico, filosófico, mágico, musical que el premio Nobel espera. Dice, pero con un corazón sencillo te acercas a Dios. Ser cristiano no está peleado con no pensar. Hay quien cree eso. El asunto es que nuestra mente esté alumbrada, que nuestro corazón no permanezca en tinieblas. Esa es la gran diferencia. Le digo, alguien que se cree ateo, muchas veces desprecia al creyente. Él se cree que es superior. De hecho, él se denomina a sí mismo, porque yo me he topado con muchos, como un libre pensador. Dice, tú tienes una mente débil, manipulable. No, yo no, yo me gusta investigar, me gusta profundizar. Bien, si así fuera, aquí dice, la ley de Jehová convierte el alma. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No necesitas otra cosa sino a Cristo. Dice Pablo, ustedes están completos en Él, están llenos en Él. ¿Qué te hace falta? ¿Sabiduría? Cristo, sabiduría de Dios. ¿Qué te hace falta? Perdón.
Cristo, justificación de Dios. ¿Qué te hace falta? Poder, Cristo, poder de Dios. Cierro con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Con eso quiero cerrar para que usted y yo no nos dejemos intimidar por gente que tal vez desprecia cuando se entera que tú eres cristiano. Colosenses capítulo 1. Versículos del 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Y dice Pablo, nosotros hablamos sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. Hablamos la sabiduría de Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué te falta? En Cristo lo tienes todo. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Voy a pedir, gracias Padre, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios.